Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde esta parte del mundo, Buenos Aires, a todo el mundo, con la poesía del mundo. Y hoy estamos nuevamente acompañados por alguien que quiere a la poesía, entonces estamos contentos. Lautaro D'Apelo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Silvia? Muchas gracias por la invitación. Así que bueno, estoy expectante y acá ansioso por esta charla. Así que bueno, Por eh, este maestro que nos une, gracias por la Roberto invitación. Juarros. Lautaro D'Apelo es profesor de filosofía y está proponiendo un seminario que se llama Filosofía y Poesía en Roberto Juarros para este mes de agosto, que después nos va a precisar los detalles. Y eso fue el encuentro, ¿no es cierto? Que el motivo por el cual estamos aquí hoy, recordando la poesía de Roberto Juarros, desde principios filosóficos que Lautaro D'Apelo ahora nos va a contar. Por eso quería pensar esto, ¿no? ¿A qué reflexiones o qué temas de la filosofía te ha abierto la poesía de Roberto Juarros? Bueno, pienso en el nombre de todos los poemarios de Juarros que comparten el mismo nombre, se llaman poesía vertical, cambian la numeración, primera, bueno, poesía vertical, segunda poesía vertical, tercera poesía vertical, y así hasta la 14ª poesía vertical. Entonces, hay algo conceptual ahí en esta recurrencia en el nombre que tiene que ver con la verticalidad. Y un poco en mis lecturas, en mis investigaciones, eh, trato de acercarme, aproximarme un poco al sentido, o no sé si al sentido, o bueno, a ver, ¿a qué me dispara o qué puede llegar a significar esta cuestión de la verticalidad? Y yo creo, habiendo leído, digamos, a algunos críticos sobre la obra de Juarros y un poco analizando sus poemas, eh, pienso que hay varias posibles acepciones, o hay varios posibles significados, o varias posibles aperturas, digamos, a nuevos sentidos en relación a esto de la verticalidad. Se me ocurre, por ejemplo, un texto de Bachelard, en donde habla de que todo verdadero poema, en que en todo verdadero poema se pueden encontrar elementos de un tiempo detenido, de un tiempo que no sigue la medida, un tiempo que llamaremos vertical, para distinguirlo del tiempo común que huye horizontalmente con el agua del río, con el viento que pasa. Y dice Bachelard que el objetivo en un verdadero poema es la verticalidad, y la verticalidad tiene que ver con la profundidad o con la altura. Entonces, acá tenemos una herramienta de análisis, ¿no es cierto?, de esta cuestión de la verticalidad en Juarros. Juarros también mismo lo ha dicho en sus entrevistas, a él le interesa la profundidad. Y la profundidad puede ser entendida como una búsqueda metafísica u ontológica. ¿Qué es eso que está en la profundidad del ser? ¿O cómo podemos pensar o buscar las profundidades del ser? Entonces hay como una cierta actitud metafísica en la poesía de Juarros. También la verticalidad ha sido entendida o puede ser entendida como una tensión entre opuestos, esto de la profundidad y la altura, y en esa tensión entre opuestos que rastreando desde el pensamiento filosófico podemos ir hasta Heráclito, por ejemplo, que para Heráclito la tensión entre opuestos es lo que generaba la armonía en la naturaleza. Entonces, en los poemas de Juarros hay una tensión entre opuestos, hay como una tendencia siempre a afirmar, a negar lo que había afirmado, y en una especie de proceso dialéctico hay una transformación, eh, una especie de, digamos, de evolución, o mejor dicho, la palabra es superación dentro del mismo poema, que también puede ser entendida como la verticalidad. Ujú. No sé si querías decir algo. Sí, sí, no, no, comprendía esta historia de pensar la trascendencia y la inmanencia, esto, una Ajá. tensión, ¿no? Unos opuestos que son lo mismo, en definitiva, pero vistos Claro. tal vez nuestro pensamiento positivista y binario hace una cosa u Ujú. otra, pero la poesía nos propone una reunión armónica de ambos opuestos y claramente Juarros lo hace todo el tiempo, ¿no? Me gusta eso que decís de reunión, este,
porque uno de los temas recurrentes también en la poesía de Juarros, o en sus poemas, hay una distinción también entre poesía y poema, poesía entendida eh, como la esencia del poema, digamos, qué es eso lo poético, eh, y después el poema como la construcción, ¿no es cierto? Eh, pero pienso en esto, ¿no? Uno de los temas recurrentes en los poemas de Juarros es la poesía, perdón, la palabra y el silencio. Hay muchos poemas de Juarros inspirados en Porcia, su maestro Antonio Porcia, que escribió Voces, un libro de aforismos que es una joya y nos puede dar luz también sobre la poética de Juarros. Hay muchos poemas de Juarros donde propone de alguna manera una especie de, eh, o lo digo de otra manera, como que el silencio estaría por encima de la palabra. Recuerdo un poema donde dice, por ejemplo, cómo poner una palabra en el paisaje sin que el silencio se asuste. Entonces, hay una especie de personificación ahí del silencio y de protección a ese silencio. Se me viene a la cabeza un poema de Mujica, Hugo Mujica, nos corremos un segundo de Juarros, pero Hugo Mujica dice, el poema, el que anhelo, al que aspiro, es aquel que pueda leerse en voz alta sin que nada se oiga. Y creo que Juarros va un poco por ese lado. Para las palabras justas, o las palabras, no sé si justa es la palabra, pero una palabra que no lastime el silencio. Una palabra que embellezca el silencio, una palabra que nos acompañe en la vida, que nos salve del absurdo, de la sensación del absurdo, y que de alguna manera nos permita, digamos, la poesía como salvación de este absurdo. Pienso en eso. Así es, sí. Pensaba también en esta diferencia que él hace entre poesía y filosofía. ¿Por qué él se ha dedicado a Bueno, una cosa? ahí en los... Sí, Sí, sí. ¿Por qué él se perdón, ha dedicado a una cosa y no a otra? eso él lo dice explícitamente en este librito que tengo acá, que es Poesía y Creación, una joyita, donde Guillermo Boido lo entrevista. Es lo más cercano a un ensayo que podemos tener de Juarros. Tiene un ensayo sobre Porcia, muy cortito, y no sé si alguna que otra cosa perdida, donde Boido le dice, si tenés estos intereses, en otras palabras, ¿no? Pero si tenés estos intereses en relación a las cuestiones filosóficas o a problemas filosóficos, ¿por qué te dedicaste a la poesía y no a la filosofía? En otra parte dice Juarros que la poesía es la máxima fidelidad a la realidad. Y que en cambio, y él le explica a Boido que la filosofía, al intentar explicar la realidad, siempre está como construyendo, él lo llama, dice que la poesía sirve para superar ese andamiaje ficticio. Entonces la filosofía sería eso, ¿no? Un andamiaje, yo lo pienso en relación a los conceptos, un andamiaje conceptual, pero que termina siendo ficticio. Y que a través de la poesía se puede penetrar la esencia misma de la realidad. Entonces, ahí tenemos una posible respuesta, una respuesta bastante directa de por qué elige la poesía y no la filosofía. Claro. Bueno, hay como un estado presente, ¿no? Estado en estado presente, en estado que él nombra una palabra también, asombro constante del mundo, quitándole la sombra, quitándole el velo a la realidad. Eso también es interesante pensarlo, ¿no? Esa palabra él la nombra mucho. Y hay un poema donde propone, digamos, una actitud o una forma, me parece a mí, de practicar la vida, podemos pensarlo en estos términos, donde dice lo siguiente: detenerse ante el asombro, que se despliega en el gesto de la rosa, o en la maravillada tertulia que entablan los colores y los pájaros sobre la franja insegura del atardecer, equivale a asombrarse del asombro. Aparece entonces una nueva inocencia, más esencial que la primera. Solo en ella germina el asombro definitivo, el reconocimiento a través de las máscaras, la salvación por el asombro. Entonces, primero propone la actitud, una actividad, digamos, de detenerse ante el asombro,
para al final terminar el poema diciendo la salvación por el asombro. Entonces yo creo que esta cuestión, esta tendencia, digamos, a quedarse, a mantenerse en el asombro es clave en Juarros. Y pienso en María Zambrano, que tiene un libro que se llama Filosofía y Poesía, en el que ella diferencia a la filosofía y a la poesía en relación a la duración del asombro. Porque esto puede ser criticable, es criticable, mejor dicho, pero puede ser criticado o no, podemos pensarlo a ver si estamos de acuerdo o no con María Zambrano, pero dice que la filosofía no permanece demasiado en el instante del asombro. La filosofía comienza por un impulso, que es ese asombro por la realidad que conocemos, pero luego busca explicarla, busca explicar la realidad, busca explicar ese impulso que surge a partir del asombro. Pero dice que si hubiera alguna tarea en la poesía, sería la de insistir en el instante. Entonces, pienso en esto, ¿no? La poesía como la poesía para insistir en el instante. Y vuelvo a un poco a Bachelard, lo que hablamos antes, que, donde habla de instante poético, que con un instante poético contiene simultaneidades. Y ahí lo linkeamos, lo relacionamos con la idea de verticalidad, y donde todas estas simultaneidades estarían como reunidas, digamos, o podría definirse la verticalidad de esa manera, ¿no? Claro. Como un instante que contiene simultaneidades. Comprendo, sí. Bueno, la verdad que estamos, digamos, en un momento con Roberto Juarros muy propicio para todas estas reflexiones, donde también la palabra está siendo usada tal vez en una medida que no conforta. Solamente la palabra poética conforta, diría Roberto Juarros, ¿no es cierto? Acompaña ese tema de la palabra como presencia, que también en algún momento hemos hablado contigo, ¿no? Bueno, a mí me parece de una ternura extrema esto de... Porque esta concepción que tenía, o esta idea que tenía Juarros sobre el poema, porque para Juarros escribir un poema es crear una presencia. Crear una presencia en la realidad, crear una realidad como presencia, habría que ver cómo formular eso, pero para que nos acompañe. Escribo un poema para crear una realidad que me acompañe en esta sensación del absurdo de la vida. Así que me parece, y él la nombra como una que a él mismo le parece tierno, le parece una ternura. Y me parece interesante eso, ¿no? Sí, sí, Y ahí, totalmente. Pensar al poema como una volvemos a la cuestión de oración, las... ¿no? En un punto también. Sí. Ahí hay un componente sagrado. También en una charla que tuvimos con vos hablaste de la poesía de Juarros como un oráculo. Exacto. Como un oráculo. Y un oráculo nunca explica la realidad, sino que la sugiere, la señala, da pistas, pautas pienso, para que cada uno después construya su propio Exactamente. conocimiento, quizás, ¿no? Así es. Así es que bueno, Lautaro D'Apelo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Contanos un poco del seminario, qué días, qué horarios y cómo se pueden conectar contigo, poesía y filosofía en la obra de Roberto Juarros. Bueno, el seminario van a ser 2 encuentros, virtual, por este contexto en el que estamos atravesando. Va a ser en agosto, miércoles 19 y 26 de agosto, a las 19 horas de Argentina. La idea es principalmente leer algunos poemas, aproximarnos a su poética y tratar de ir, digamos, acercándonos a una comprensión de su poética, también leyendo, digamos, o críticos de él, o otros filósofos, por ejemplo, María Zambrano, entre otros, Bachelard, que nos pueden acercar a comprender, digamos, los conceptos que aparecen en Juarros, y esta relación, ¿no es cierto?, entre filosofía y poesía, que puede establecerse en su obra.
Así que bueno, la idea es eso, vamos a leer poemas, vamos a compartirlos, a debatirlos y a tratar de analizar de acercarnos a una comprensión amplia, digamos, una apertura para conocer un poquito más la obra de Juan Ros, investigar, indagar, etc. Bueno, muchas gracias. Nosotros siempre terminamos este programa recomendando la poesía diciendo, no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Y chao.